Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a lo que para mí es uno de los vídeos más especiales que he subido a este canal, ya que vamos a charlar con alguien que gracias a la labor educativa que ofrece de manera totalmente gratuita en sus redes sociales, que las tendréis en el marquito, os recomiendo que lo sigáis, he podido aprender gran parte de lo que a día de hoy sé, no tan solo a nivel técnico, sino también en términos macroeconómicos y la relación de estos dos bloques, ¿no? Estamos hablando de Pablo Gil, alguien que lleva prácticamente una vida entera delante de los mercados, delante de las pantallas, analizando datos y gráficas. Bueno, yo personalmente tengo muy en cuenta todo lo que dice él y Pablo tiene gran parte de culpa también que hoy esté yo aquí creando este tipo de contenido, ¿no? Así que bueno amigos, espero que disfrutéis el vídeo tanto como lo he hecho yo y sin más, si os gusta el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal por favor y vamos para allá. Tenemos aquí a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, un gran referente para mí. Muchísimas gracias por pasarte por tu canal. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Bueno, yo creo que la pregunta es obligada después del dato del IPC del día de ayer, 9,1% de inflación en Estados Unidos en el mes de junio. Quizás ciertos inversores esperaban un movimiento de desplome justo cuando se dio a conocer el dato de inflación. Sin embargo, se mantuvo un poco por esos niveles y ahora mismo estamos viendo cómo el S&P 500 está atacando la cota de volatilidad del día de ayer. Después de dejarnos un máximo decreciente ya está encarando ese mínimo decreciente. ¿Cómo crees que puede sentar al mercado este dato los siguientes días? Bueno, vamos a ver, el dato es un desastre, ¿no? Porque mucha gente pensaba que ya habíamos alcanzado el pico de inflación, lo cual demuestra que la Fed va a tener que seguir trabajando muy duro y ayer saltó la probabilidad de, el día 27 de julio tiene la siguiente reunión, saltó la probabilidad de subida de tipos de 0,75 a 1%. Ahora, 3/4 del mercado, según esas encuestas, trabajan con la expectativa de que pueden subir 1% dentro de prácticamente 10 días. Yo creo que la bolsa no termina de asimilar lo que se nos viene encima, ¿no? Y lo digo desde la perspectiva de que cuando miras los flujos, sigue entrando dinero en bolsa, no ha habido salidas netas, sobre todo en Estados Unidos. Tampoco hemos visto un salto en la volatilidad propia de una capitulación, no hemos tenido tampoco un movimiento de aceleración a la baja o verticalidad que muestra que se pierde un poco la confianza. No hemos visto el ajuste de los beneficios por parte de analistas para los próximos trimestres, siguen pensando que van a ganar las compañías más dinero que antes, a pesar de los altos costes de producción. Creo que el hecho en sí de que haya datos tan buenos como es un dato tardío, ¿no? Siempre es uno de los datos que consolidan el desastre económico al final y nunca al principio, pero que esos datos tan sumamente buenos del 3,6 va a hacer que la Reserva Federal se sienta segura de que puede apretar las tuercas subiendo los tipos sin que pase nada. Y el hecho de que el mercado no esté desangrándose en este momento también ayuda a que la Fed pueda ser agresivo, porque si tuviésemos caídas en un mes de 10-12%, probablemente la Fed estaría debatiendo, oye, ¿hasta qué punto podemos seguir golpeando con una política monetaria restrictiva? Entonces, mi opinión es que hemos visto solo la primera parte del movimiento a la baja, vamos a ver mucha más caída en la bolsa a lo largo de la segunda parte de este año y probablemente hace falta ese sentimiento. Yo llevo, como sabes, más de 35 años en el mercado y siempre pienso lo mismo. Jamás en una tendencia bajista el suelo se encontraba con la gente preguntando ¿dónde está el suelo? Justo lo comentábamos eso hoy, esta mañana en la comunidad. Estábamos hablando de que da la sensación que aún la liquidez quema en las manos, ¿no? Que no nos queremos perder el siguiente movimiento alcista. Y eso probablemente indique de que no hemos visto el suelo aún también. Claro, cuando tú estás, la capitulación es la pérdida de fe, ¿no? La pérdida de esperanza en que va a haber un suelo. Eso es lo que lo define. Si no, no venderías. Esa capitulación, ese sentimiento, de alguna forma invade casi por igual a todo el mercado. Hay un momento en que todo el mundo entra en esa fase de pánico de bueno, esto hay que quitárselo porque me está costando un 40 o un 45% desde máximos y esto no tiene arreglo. Y cuando llegas ahí, evidentemente los nubarrones, el fondo mío viene un poco de ahí, es la sensación de no van a poder frenar la inflación o van a colapsar la economía o vamos a vivir con una estanflación 2 años. Eso
para nada ha llegado. Entonces mi consejo o mi visión para el mercado es tranquilos, nos queda todavía probablemente la segunda parte de este año en la que veremos pues, cómo se va transformando esa confianza en desconfianza, y cuando llegue la recesión económica, la gran pregunta es, ¿estamos preparados para una recesión que pueda durar pues 4 trimestres como vaticina la propia Reserva Federal de Nueva York? Yo creo que el mercado no sabe lo que es eso, ¿no? Porque otras recesiones han durado solamente un par de trimestres y 4 trimestres es una auténtica maratón, ¿no? Ahora mismo estamos con datos de inflación que para nada hemos visto el pic, pero bueno, yo sigo mucho negocios televisión, que también le veo por ahí de vez en cuando, y esta mañana José Bizner comentaba que es muy probable que el mercado ya esté descontando que hemos visto los mínimos, o mejor dicho, los máximos en la inflación, porque una vez recibido el dato del día de ayer no tuvimos un desplome, ¿no? También lo comentaban otra serie de analistas, pero claro, después de esta subida muy superior al mes anterior, yo no encuentro la manera de explicar que ya hemos visto el máximo de la inflación. No sé si usted piensa que también hemos visto ya ese máximo o que aún está por llegar. A ver, es casi hacer un pronóstico del Claro. cual no conocemos, ¿no? Pero es evidente que la inflación irá o tenderá a ser menos problemática, entre otras cosas porque la calculamos año contra año y cada vez tomamos datos más altos de partida. Es decir, el mes de julio, compararemos los julios del año pasado con julios de ahora. Evidentemente la inflación en julio de 2021 ya empezaba a ser alta, con lo cual a medida que vaya pasando el tiempo, llegará un momento en que compararemos con inflaciones del 7-8%, con lo cual la tasa interanual va a estabilizarse y va a comenzar a bajar en algún momento. Eso no quiere decir que te vayan a devolver a ti capacidad adquisitiva, ¿no? Porque al final, si tú miras la inflación no año contra año, sino en términos de depreciación de lo que puede comprar tu dinero, lo que descubre que aproximadamente en las últimas 2 décadas has perdido un 30% de lo que podías comprar con tu billete, ¿no? La pregunta no es tanto si se para o se alcanza el pico, la pregunta es cuánto tarda en devolver la inflación al Claro. entorno del 2% de la Fed, ¿no? Porque eso es lo que va a marcar la restricción monetaria. Y no olvidemos que hablamos siempre de tipos, pero tal vez los factores más negativos para la bolsa es el que vamos a ver con la reducción del balance. Es decir, lo que Sí, que en llamamos, septiembre empieza la caña, ¿no? claro, hasta ahora vamos a 45.000 millones al mes, en septiembre lo aumentaremos a 95.000 millones al mes. Es el doble de velocidad a la que reducía el balance en 2018 la Fed, y en aquella época, sin inflación y sin recesión a la vista, ya se produjo una caída de un 21% de la bolsa. Así que, como digo, esto es una maratón, hay mucha gente que es como ya terminado, digo, no, nos queda muchísimo por ver, incluso si la inflación hace pico ahora, queda muchísimo por ver y mucho daño por sufrir en términos, digamos, de ajuste de valoraciones, que ni siquiera ha empezado ese proceso. El tema también de esta subida de tipos mayor de lo prevista, dada que la inflación también es probable que dure más de lo previsto y que suba, como hemos visto anteriormente, no más de las predicciones, fortalece al dólar, ¿no? Entonces, también eso acaba generando una presión bajista en los activos, y yo me pregunto si cuando veamos ciertos datos de inflación decrecientes, ligeramente decrecientes, vamos a ver con figuras de distribución, figuras de vuelta, como hemos visto recientemente en el petróleo, que hoy estaba encarando también una cota muy importante de mínimos de este tramo al alza, ¿verdad? En el gas y en otro tipo de activos, ya descontando una probable recesión de cara la recesión que se viene, ¿no? Entonces, quizá ese movimiento de caída en el dólar al ver mínimos, o mejor dicho, máximos decrecientes en términos de inflación, pueda generar cierto rally de alivio en el corto plazo para los mercados. ¿Eso también lo comparte o no? Sí, vamos a ver, yo creo que por un lado hemos alcanzado una cota psicológicamente muy importante, que es el 1%, la paridad, 1,00, pero sobre todo yo creo que va a haber una metamorfosis durante los próximos meses. Vamos a empezar a hablar menos de la inflación, será paulatino, no va a ser de golpe, y vamos a empezar a centrar mucho más el discurso en la recesión, ¿no? Creo que eso va a ocurrir de aquí a fin de año. Y a partir de ahí, lo que espero es que la curva, que ya está invertida, se invierta mucho más. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues porque cuando tú crees que la Fed se va a pasar de frenada, como parece que va a ser el caso, de hecho yo creo que ya se ha pasado de frenada, pero se va a pasar mucho más, lo que se va a poner en precio es que en 2023 no va a haber más subidas de tipos, que va a haber bajadas, ¿no? Al menos con independencia de si luego ocurre o no, yo creo que es lo que se va a cotizar. Y por
probablemente estamos muy cerca, si no hemos visto ya los máximos en la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Entonces, vale, entonces cuando pase eso, el corto plazo que seguirá subiendo porque la Fed estará ajustando los tipos sistemáticamente al alza en cada reunión, pero el largo plazo empezará a cotizar. Esto va a generar una recesión, van a tener que bajar los tipos y por tanto la parte larga se baja, cae, la parte corta sube y se invierte la curva. Cuando eso ocurra, cuando se empieza a poner en precio que este ciclo de tensionamiento monetario es el coletazo final antes de revertir la política monetaria, yo sí creo que el dólar va a tener un parón. Otra cosa que es importante es lo que puedan hacer otros bancos centrales, ¿no? Hemos visto Banco de Canadá ha subido un punto entero de golpe. El Banco Central Europeo yo creo que está totalmente aletargado, está dormido, no se entera de lo que está pasando, tiene una inflación del 8,6%. Yo sigo todos los discursos de Christine Lagarde y la verdad es que me fascina, ¿no? Porque es como ver la historia 3 meses antes de lo que le pasa a Estados Unidos y no ser capaz de anticipar nada, ¿no? Nosotros no estamos como Estados Unidos, no estamos en el mismo ciclo, la inflación es transitoria, solo afecta a la energía. De repente, no, ahora ya lo vemos de forma un poco más global, ya son alimentos, ya hay presiones salariales. Digo, bueno, pues es que ha sido exactamente lo mismo que ha hecho Powell, hasta que Powell en la última reunión se pone delante de la cámara y dice, me he confundido, ¿no? Nos hemos equivocado, ¿no? Ahora empezamos a entender lo poco que entendemos la inflación. Tú fíjate la frase que soltó en Sintra en Portugal, ¿no? O Andrew Bailey en el Banco de Inglaterra diciendo que va a ser casi imposible evitar una recesión para cometer un ataque contra la inflación. Christine Lagarde, yo personalmente creo que el día 21 debería subir 0,50 y decir que la siguiente subida es de 0,75. De esa manera frenaría un poco el deterioro del euro, porque no nos engañemos, Europa tenía superávit en balanza comercial, pero ya no, ahora tenemos déficit. Es decir, el valor de nuestras importaciones es mayor que el de nuestras exportaciones. Por tanto, un euro débil nos provoca un problema enorme, máxime cuando luchamos contra una inflación que la mitad proviene del coste energético y resulta que el petróleo ahora está corrigiendo, pero como el euro se debilita tanto, dices, tú no lo notas. Claro, porque lo compramos en dólares. Claro, al 20 y tantos por ciento que ha subido el crudo en este año, súmale el 14% que se ha depreciado el euro contra el dólar. Con lo cual, a efectos nuestros, estamos pagando el petróleo un 41% más alto. Y desde lo cual el 15% es porque sí, por tipo de cambio, a los americanos no les pasa. Es un problemón el tener un euro tan débil, en mi opinión. Y además ahora, Pablo, que hemos visto también el corte de Nord Stream 1, en teoría esto es a efectos de mantenimiento simplemente, pero también Rusia estaba encarando las tropas en la frontera contra Ucrania por maniobras militares y luego vimos que no eran maniobras militares, ¿no? Entonces creo que hay cierta preocupación grave, yo creo, ¿no? Por lo menos yo la tengo, respecto al comportamiento del euro si finalmente Christine Lagarde no cambia el discurso. Y además nos encontramos con que cuando debería de abrirse el Nord Stream 1 finalmente no se reabre ese mismo día, ¿no? Ya sea por que falta una piececita, porque evidentemente no van a decir que lo hacen para perjudicar al bloque occidental, pero claro, nos encontramos en una situación, bajo mi punto de vista, de muchísima preocupación y no sé hasta qué punto peligra realmente el euro. Hombre, en este momento. Yo creo que la situación en términos de energía, de problemas, digamos, de energético, va a estar con nosotros mucho tiempo, pero lo que sí es probable que ocurra es que cuando se fortalece tanto y es porque los tipos están subiendo en la primera economía del mundo, ese ritmo desaforado, y empiezas a meterle el factor de una potencial recesión económica, lo que te va a ocurrir es que vas a poner en precio una menor demanda, ¿no? Y eso lo estamos viviendo porque ya ha habido correcciones muy significativas en cereales, en metales industriales. Por tanto, yo creo que mucha gente dice, no, porque la inflación vía materia prima nunca va a corregir. Digo, no, va a corregir como ha corregido en cada recesión. Yo creo que los saltos de la materia prima ya los hemos visto, salvo casos muy concretos, como puede ser el gas natural, por lo que supone que nos corten el grifo, como dices, a través de la no reactivación de Nord Stream 1, ¿no? Y eso puede tener un factor pues muy concreto en un activo, ¿no? Pero en general lo que estamos viendo del petróleo, que marcó un máximo en 133 y que está perdiendo ahora los $100 barril, se debe a que ese dato de inflación de repente lo que te genera es una sensación de decir, bueno, aquí quedan subidas por un tubo y esto acaba fatal, económicamente fatal. Cuando hay recesiones económicas que suelen ser globales, la
demanda de producto, de commodity, cae y eso tiene un peso enorme en la construcción del precio, ¿no? Así que yo creo que de la misma manera que falta por cotizarse esa recesión en las bolsas, también vamos a ver cómo el mercado de materia prima pues rota, además con mucha velocidad a la baja, lo cual va a quitar también presiones inflacionistas. Pero no nos engañemos, no sé, es muy bueno si pasase sin el riesgo de recesión, pero es que va a ser un efecto de cómo cotizamos esa recesión que va a llegar probablemente a lo largo de los próximos 2 trimestres. Por lo que me está diciendo, entiendo que confía bastante en que Lagarde cambie el discurso, ¿no? Y que se abra en Nord Stream 1. Entiendo. Bueno, yo personalmente deseo... El otro día me preguntaba alguien, dice, ¿y cómo frenamos el problema de la inflación sin que haya... Y digo, no, sin que haya, olvídate. Esto es como decir, ¿cómo? O sea, yo estoy adicto a un determinada droga desde hace muchos años. ¿Cómo hago para no depender de esta droga sin pasar el mono? Digo, no, perdona, esto está, por desgracia, esto no existe, ¿no? Te pueden tratar para que sea menos grave, pero si tú te has excedido muchísimo, si has tenido una borrachera brutal, la resaca va a llegar, ¿no? Y suele haber una relación entre cómo de grande es la resaca respecto a cómo es de grande la borrachera. Nosotros hemos tardado una eternidad en darnos cuenta de que teníamos un problema de acción. Tenemos una política ultra expansiva basada en tipos a tasas negativas que dejan un tipo de interés real del menos 9 y pico por ciento en Europa. Es histórico esto. Y a la vez tienes compra de bonos que ha durado hasta el mes pasado. Y un balance de casi 9 billones de deuda. Con lo cual dices, bueno, ¿cómo vas a hacer frente a esto? Digo, malamente. Que nadie crea que hay soluciones que evitan el problema porque no las hay. Es decir, hay que pasar el duelo de lo que se nos viene encima y va a ser un duelo muy complicado, ¿no? Y va a haber crisis otra vez, y va a haber subida de desempleo, y va a haber crecimiento económico de que se desplome. Y dices, vale, y si no hago nada, digo, pues si no haces nada es lo que tienes hoy. A ver qué tal lo llevas. Inflaciones desatadas cercanas al 10%, que todos sabemos que no es real, porque si yo llevo una hoja de cálculo cuando hago la renta, donde llevo apuntado pues, todos mis gastos, ¿no? de electricidad, de seguros, y lo veo, digo, no, a mí no me ha subido año contra año un 10% el coste de la vida, me ha subido muchísimo más como al resto de los ciudadanos. Con lo cual dices, ¿cuánto más puedes someter a la población a subidas falsas de un 10% al año? Probablemente estás hablando más cerca del 15-17%. ¿Cuánto más sin ajuste salario? Y dices, pues vas a tener revueltas sociales como las que estás viviendo, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, como no es una opción no hacer nada, tienes que plantearte qué coste va a tener hacer algo. Y te digo, bueno, pues el coste va a ser otra gran crisis económica como la que vivimos a lo mejor en el año 2008. Cada crisis es distinta, evidentemente, tiene componentes distintos, pero tiene denominadores comunes, ¿no? Entonces, no lo dudes. Christine Lagarde debería cambiar el discurso, debería cambiar la forma de actuar y debería ser más agresiva y probablemente va a provocar una nueva recesión económica. Lo que más le preocupa a ella tal vez sea no generar una crisis como la crisis periférica de 2011, en la que las primas de riesgo se disparan, empezamos a hablar de dificultad para que los países se financien cuando tienen más deuda de la que han tenido jamás, y eso es probablemente lo que está coartando las decisiones que debería tomar en este momento, pero está en una situación tremendamente complicada. Precisamente el día de ayer una amiga de la comunidad que se llamaba, que se llama en este caso Julia, nos comentaba todo lo que habían subido las materias primas en Estados Unidos, en torno al 30 o 40% de media, y el dato de inflación, ¿no? Luego también hemos visto como recientemente ha dimitido el director del Instituto Nacional de Estadística. Pregunta, Pablo, ¿hasta qué punto los datos están manipulados para no darnos la inflación real y que los bancos puedan ser un poquito más flexibles en la política monetaria? Yo creo que esto ha sido un cambio que llevamos experimentando desde los años 80. Hay estudios progresivo, digamos, ¿no? Sí, hay estudios que te muestran que utilizando las métricas de inflación que se usaban en los 80, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación estaría en el 15%. Ya te da una ligera idea de cómo puedes meterle 6 puntos menos de inflación simplemente cambiando la forma de cómputo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, de forma generalizada en Europa no contabilizamos correctamente parte del coste de la vivienda, que es un coste probablemente el mayor que tiene cualquier unidad familiar, ¿no?
En Estados Unidos tampoco se computa bien, se utiliza lo que llamamos el Owner's Equivalent Rent, que es como la renta equivalente del propietario, que es una encuesta. Siempre digo, ¿y por qué no toman los precios de compra-venta del mercado en las propias notarías, que es un reflejo de a qué precio se hacen las transacciones, en lugar de una encuesta que te llaman a casa y te preguntan a qué precio alquilarías tu casa? Digo, ¿qué es esto? Es un disparate. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos las casas crecen a un ritmo de un 18 al 20% año contra año, y lo que el IPC recoge como incremento de la vivienda es menos de un 5%. Eso te da una idea de que hasta qué punto está desviada la realidad de lo que realmente está ocurriendo. También tienes el índice Zillow, que te muestra cuál es el coste del alquiler, que sube entre un 15 y un 16%, y según lo que se aplica al IPC, esa subida no alcanza tampoco el 5%. Entonces, el ajuste hedónico, ¿no? Que a mí es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? Que te dicen, la parte de subida del precio de un activo hay que quitar o reducirlo si aumenta su calidad. Digo, bueno, ¿y cuándo hay un artículo que no aumente su calidad con el paso del tiempo? Los ordenadores son más potentes, los coches tienen más artilugios, más inteligencia artificial, control de velocidad, distancia con el coche delantero, la cámara para aparcar, algunos aparcan solos. Digo, claro, dicen, vale, pues eso todo hay que quitarlo. Según eso, los coches en Estados Unidos siguen a los mismos precios que en el año 2000, por ejemplo. Y dices, no es verdad. Entonces, hay una serie de manipulaciones, si quieres llamarlas así, en el cómputo que les ha permitido hablar de que la inflación no superaba el 2% de forma estructural durante 2 décadas, pero en parte porque se estaba midiendo mal, ¿no? Ahora, incluso midiéndolo mal, nos ha explotado en la cara por todo lo que ha ocurrido en la combinación de la pandemia y la respuesta que dieron con política monetaria ultra expansiva y política fiscal también muy agresiva. Pero sí, se calcula mal porque tú como ciudadano sabes que lo que tú pagas año contra año no es lo que dice la estadística oficial. ¿Quién tiene la culpa? El propio organismo, cómo politizamos todas las cosas, ¿no? Al final los políticos cada vez tienen como las manos más largas, y los propios bancos centrales se han convertido en herramientas de los gobiernos, lo cual es una auténtica aberración, porque han perdido su autonomía. El tema, Pablo, de la teoría monetaria moderna, esto de imprimir dinerete sin mucho sentido, ¿no? Porque nosotros nos pagamos nuestra propia deuda. ¿Es posible que estemos llegando al final de esta teoría? Porque no sé si estoy lo cierto o no, pero me da la sensación que a partir de ahora el Banco Central Europeo, bueno, concretamente la Reserva Federal, va a tener que pegar volantazos más seguidos en términos de política monetaria para intentar no llevarnos a la recesión, pero también controlar la inflación. No sé si estamos en ese tramo final de esta teoría y cuál sería el siguiente paso, que entiendo, evidentemente, que no lo sabe nadie, ¿no? Pero ¿cuál cree que podría ser el siguiente paso? Buah, Carlos, qué buena pregunta. Yo, sabes que para mí la teoría monetaria moderna ha sido uno de los peores inventos, porque ni es moderna ni es utopía. Al final, desde la época de los romanos, hemos visto lo que pasa cuando tú incrementas de forma descontrolada la masa monetaria. Lleva sistemáticamente una depreciación de la capacidad adquisitiva de tu dinero, ¿no? Y eso no es ni más ni menos que uno de los lados de la moneda. Puedes llamarlo la cara o la cruz. Cuando tú tienes depreciación de la capacidad adquisitiva, en el otro lado está la inflación. Es exactamente lo mismo. Es una inflación encubierta, porque está mal calculada. Pero yo siempre digo lo mismo. Mis padres se compraron una casa hace 50 años que les costó 18.000 euros y ahora se vende por 600.000. Y dices, vale, ¿quiere eso decir que tus padres son los mejores inversores del mundo? Digo, no, quiere decir que el dinero se ha depreciado tanto que para comprar la misma vivienda, donde antes gastabas 16.000, ahora tienes que gastar 600.000. Eso te da una idea de lo poco que vale el dinero que tienes si no lo gestionas o inviertes correctamente, ¿no? Pues vas perdiendo valor. Cuando te habla un banco central de que el nivel de tipos de estabilidad de precios es el 2%, lo que te estás asumiendo es que cada 10 años pierdes un 20% de la capacidad adquisitiva de tu dinero, que es la bomba, si lo piensas, ¿no? Y dices, Y eso teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes del dato, claro. Claro, que ni siquiera es real, ¿no? Entonces, estamos en ese mundo de la teoría monetaria moderna que dices, vale, tú me estás preguntando por si un modelo en el que creo dinero de la nada, que me permite comprar deuda
que emiten los gobiernos y las empresas a un coste ridículamente bajo, porque parte del dinero que creo de la nada lo utilizo para aplicar políticas de quantitative easing que me permite deprimir el coste de financiación a largo plazo. Y dices, ¿crees que ese es un modelo que tiene futuro? Digo, no, evidentemente no. Es un modelo que va a generar presiones de inflación constantes, que va a depreciar tu dinero de forma constante y que tenemos ejemplos dramáticos como el de Argentina o Venezuela que dices, Justo se lo iba a comentar ahora. Eso sí. claro, digo, si tú incrementas tú, o sea, no incrementan la masa monetaria el Banco Central de Argentina o de Venezuela, digo, sí, a un ritmo que te parecería increíble. ¿Y cuál es la conclusión? Que da igual, se les deprecia a tal ritmo la moneda equivalente al ritmo que incrementa la masa monetaria, que lo que pasa es que les cuesta tanto importar que tienen unas inflaciones que están desatadas. Y dices, ¿quieres ir ahí? Digo, no, ese es un escenario feo de narices, es decir, es un desastre absoluto. Cualquiera que esté en la escuela austríaca te diría, pero se han vuelto locos, ¿no? ¿Qué hace esta gente denostando el valor de la moneda? Y dices, ¿cuándo nace esto? Y dices, bueno, esto nace cuando abandonas el patrón oro, porque es lo que de alguna manera te ata a un ritmo máximo de aumento de masa monetaria. Y dices, si tú tienes que respaldarlo como un activo físico, no puedes darle rienda suelta a la maquinita de crear dinero, ¿no? Pero en el momento en que abandonas ese patrón oro, dices, bueno, ahora yo puedo hacer crecer esto cuanto quiera. Y ahí aparece ese incremento brutal de la deuda, aparece ese incremento brutal de la masa monetaria y empieza la depreciación real del dólar y del resto de las divisas, porque no lo ha hecho solo Estados Unidos, lo hacemos todos. Claro, llegamos a un punto en el cual tampoco podemos descartar una inflación, y sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en España. Muy importante. Bueno, en España, quiero decir que los datos en España creo que parecen, España, Italia y Grecia creo que parecen, bueno, son un auténtico desastre, ¿no? Pero nos tendríamos que preocupar ahora mismo como ciudadanos, yo creo, e intentar buscar alternativas al dinero. En algún momento se debe de generar un gatillo psicológico por parte de la sociedad, ¿no? Más allá de el pan y circo, como suelen comentar, en el que nos preocupemos, bueno, pues a ver, por nuestro dinero, por nuestro patrimonio, por nuestro futuro. Y yo creo que ahí, Pablo, es una teoría mía, ¿no? Que puedo estar totalmente equivocado, es donde entran las nuevas tecnologías y ojalá y sea así, ¿no? Y en un futuro también contemplemos a Bitcoin como algo diferente a lo que hoy en día se contempla, que es, digamos, un activo especulativo, activo de riesgo, activo ligado a las tecnológicas, pero realmente el valor intrínseco de Bitcoin principalmente está adoptado mayormente en los países que más han sufrido la depreciación de la divisa fiat, ¿no? Por eso le preguntaba si en algún momento ve solución a esto, porque si no es así, realmente quizá podemos estar cada vez más cerca de una hiperbitcoinización, que esto es un tema que tocaremos más adelante, pero también es Sí, interesante. claro que sí. De hecho, los argentinos dicen, prefiero la caída de Bitcoin, a pesar de lo agresiva que ha sido, que estar con mi dinero en pesos argentinos porque se deprecia aún más rápido, ¿no? O sea Bueno, un que 60% de inflación este año, Argentina. bueno, depende del mundo en el que te muevas, ¿no? Para ellos Bitcoin es estable. Tú fíjate lo que ¿no? Entonces, dices, bueno, a mí Bitcoin me gusta mucho, ¿no? El concepto me gusta muchísimo. Dices, ¿por qué? Y de hecho yo tengo inversión en Bitcoin, que siempre comento lo que voy haciendo. Yo dije, yo cierro la mitad porque ya llevaba un 300%, digo, y así financio el resto y a lo mejor lo puedo comprar mucho más bajo. Porque no nos engañemos, importa mucho el precio al que entras, ¿no? Es un activo que se mueve tantísimo, Por ha supuesto. tenido correcciones de más de un 80% a lo largo de su historia. Si sabes entrar en el momento adecuado, luego llegan revalorizaciones que pueden ser del 2.000, el 14.000, de hecho una de un 56.000%, ¿no? Pero depende del punto donde entras. Entonces, para mí, Bitcoin tiene algo tiene un atractivo brutal. Por un lado, la oferta limitada de monedas a 21 millones y por otro lado, el hecho en sí de que sales fuera de un sistema fiat que me parece que está muy corrupto, muy manipulado y donde la depreciación del valor de los billetes y de las monedas habituales pues cada vez es más evidente. Aparte de eso, tienen un control sobre ti que me parece enfermizo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo comentando el hecho de que yo trabajo, gano mi dinero, lo meto en la cuenta corriente y de repente alguien decide cuánto puedo pagar yo en efectivo, alguien decide cuánto puedo sacar yo en efectivo, alguien decide qué tengo que hacer con mi dinero cuando me voy al extranjero. Digo, perdón, o sea, su control sobre lo que yo hago tendrá que hacerlo a lo mejor en el momento de la declaración de la renta, que se ponga de manifiesto que ese dinero se ha ganado de manera honesta y limpia y que he tributado por esa ganado. Pero a partir de ahí,
aunque suene mal la expresión, haré lo que me salga. Por supuesto, Felices claro. con mi dinero. Faltaría más que tenga que darte a ti explicaciones de lo que hago. Entonces, esa falta de, o ese corsé que cada vez nos aprieta más, lo que te dice es claramente que los bancos centrales y los bancos en general cada vez quieren tener un mayor control de tu vida, y concretamente el euro digital, si algún día lo sacan, o el dólar digital, va a ser la pérdida total y absoluta de libertad financiera. Van a tener un control absoluto, ya no de lo que ganas, sino de lo que ganas, cuándo lo gastas, dónde lo llevas. Va a ser como decir, oye, pero es que, ¿por qué tienes que tener tú una radiografía? Esto es como 1984, el libro de Orwell, ¿no? Cuando te dice, control, el gran hermano este que te mira, y digo, sí, de una manera no como se planteaba en el libro, de una manera más digital, pero en el fondo dices, ¿quieres tener parte de tu patrimonio fuera de ese control? Sí, por supuesto. ¿Quieres tener parte de tu patrimonio sin que pierda un valor de forma estructural porque la masa monetaria no hace más que crecer? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuanto más éxito tenga una moneda como Bitcoin, más tentación va a haber por el sistema que Claro. tenemos, que es un monopolio, de controlar y regular e intentar evitar que tenga éxito, ¿no? Entonces, si tiene un éxito pequeño, probablemente pueda convivir con el sistema completamente controlador del dinero fiat, pero si tuviese un éxito enorme, pone en riesgo una cantidad de industria que aglutina muchísimo poder, ¿no? Porque cuando la gente me dice, bueno, ¿qué representa Wall Street y los bancos centrales? Digo, todo, todo. Es decir, es el control del dinero, lo es todo. Entonces dices, ¿crees que les van a permitir? Digo, no va a ser una batalla nada fácil. Entonces, tienes parte, sí, tengo algo ahí, pero soy consciente de que lo que se nos viene a futuro va a ser una gran incertidumbre. Tiene sentido, pero tiene sus limitaciones porque nadie o los que ahora mismo disfrutan del sistema actual no van a querer ceder su poder a un sistema descentralizado jamás. O sea, Digamos, entonces, Pablo, que usted sí que piensa que Bitcoin es un problema para las élites y que a medida que se vaya haciendo más grande, ya estamos viendo cómo grandes empresas han entrado en Bitcoin de manera directa o indirecta, también los special funds alemanes, da la sensación que ahora, evidentemente, pues las noticias no cotizan por el contexto de mercado y por lo que hemos comentado, que ahora mismo yo creo que el consenso la asocia a Bitcoin a un activo de riesgo más que a una reserva de valor. Esto quizá a medida que vaya adquiriendo más capitalización y ese gatillo psicológico se vaya haciendo más notable, ¿no?, por parte de la sociedad, puede ser que disminuya también la volatilidad, como ya lo hizo Amazon, por ejemplo, después de la explosión de las .com, que venía de un retroceso tremendo, y poquito a poco, si estiramos el gráfico hacia atrás, vemos como paulatinamente ha ido perdiendo volatilidad. Claro, es un problema grande. Entonces, o creamos una economía aislada y totalmente independiente con Bitcoin, porque realmente la minería es muy complicado que la prohíban a nivel mundial, siempre van a haber ciertos estados que son favorables a esto, o vaya, a priori, pero bueno, claro, va a llegar un momento en el cual pues los bancos centrales digan, pues esto se prohíbe a nivel mundial, como ha hecho China, por ejemplo, que ha baneado Bitcoin, y también es el primer país que quiere sacar su CBDC, ¿no?, su moneda digital. Entonces, quizá a medida que vaya avanzando la tecnología también en las monedas digitales, vaya siendo un problema mayor la pero adopción de nunca va a Bitcoin. ser. Es decir, la moneda digital emitida por un banco central es simplemente una variante de Sí, lo del que dinero ya fiat de hoy en tenemos. día. No cambia nada, no soluciona nada, no genera una mejora de nada. Por tanto, a mí cuando me dicen el euro digital, digo, es que entre el euro digital y Bitcoin sigue habiendo la misma diferencia que entre el billete de euro y Bitcoin, a todos los efectos para mí. Con lo cual, otra cosa es, ¿perderá volatilidad? Yo creo que sí. Bitcoin es la más vieja de las criptos y sigue siendo jovencísima, ¿no? Al final dices, el otro día me preguntaba a alguien, ¿el papel del oro, el papel de Bitcoin? Digo, vamos a ver, el oro lleva con nosotros miles de años y Bitcoin Claro, lleva 10. Entonces, o 10, o 11, o 12, me da igual. Entonces, pongámoslo en contexto. Es efectivamente. un activo que es un recién nacido. Dale tiempo. ¿Qué pasa además con el mundo cripto? Bitcoin es una cosa y lo que ha habido alrededor de Bitcoin es otra muy distinta, ¿no? Más de 10.000 Altcoins, criptomonedas. sí. Claro, digo, sí, cuando estábamos en los 90 y llegaba Internet o el concepto de Internet, porque no sabíamos realmente cómo iba a cambiarnos la vida, o sea, veíamos el cambio, la nueva tecnología, pero
nadie podía pronosticar lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, o cómo manejamos los móviles, o la inmediatez, el comercio internacional directo. Tú puedes comprar a cualquier compañía de fuera o a través de páginas web. Era muy difícil prever esto, ¿no? Y las velocidades que se iban a alcanzar. Entonces, vale, ¿qué ocurre con las compañías que nacían al calor de esa nueva tecnología? Digo, pues que el 80 y tantos por ciento se fue al garete. Y muchas de ellas cotizaban en el Nasdaq. Y dices, vale, todas, digo, no, todas no. Microsoft era número 3 por capitalización en el año 2000 y sigue siendo número 3 por capitalización en el año 2022. Hay claros ganadores. Yahoo no. AOL no vale nada. Ha habido Nokia, ha habido compañías que eran líderes en el sector en aquel momento y que luego o han desaparecido o simplemente han pasado a un plano infinitamente más bajo, ¿no? Yo creo que Bitcoin es ganadora. Dices, pero ¿y las demás? Digo, pues el 80 y tantos por ciento probablemente desaparezcan y nacerán otros proyectos que tendrán pues mayor capacidad de generar realmente ingresos y de establecerse como proyectos ganadores que probablemente dentro de 30 años mis hijos estarán usando y que de alguna manera les parecerá lo más normal del mundo. Pero hay que entender que mucho de lo que ha nacido alrededor de esta nueva tecnología probablemente no vea el futuro. La tecnología en sí de blockchain es lo que te va a cambiar. Efectivamente. Es Claro, como todo, al final, alrededor de algo que funciona, ¿no? Que funciona muy bien, pues se acaban generando muchas burbujas, estafas, como queramos claro. llamarlo. Y bueno, Bitcoin ha sufrido recientemente el colapso de UST, Terra, también esto ha generado una desconfianza mayor al sector cripto, un sector que, aunque pensemos que está en pleno apogeo, pues como hemos comentado anteriormente, 10 años, esto no es nada, ¿no? ¿Cuántos años tiene el oro? Entonces, también la capitalización de mercado que tiene Bitcoin. Estamos en una etapa muy temprana, la volatilidad es, digamos, el riesgo de contrapartida, pero claro, por lo que veo, Pablo Gil tiene una visión positiva para el medio y largo plazo en Bitcoin, ¿puede ser? No en términos de cotización, que también, No, evidentemente, porque debería ir de la mano, ¿no? Pero claro, nos encontramos con dos paradigmas, ¿no? El paradigma de tenemos a las élites molestas, que podrían estar molestas si la adopción de Bitcoin va en aumento a medida que la depreciación de la divisa fiat aumenta también de manera exponencial, como ya hemos visto en países como Argentina, Venezuela, etcétera. Si esto acaba sucediendo también con el euro, es probable que también cierto capital se acabe derivando al sector cripto en busca de cierta protección, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos esto que es positivo, que es el poder de la ciudadanía. Es decir, pues no, yo tengo mi dinero y yo lo quiero destinar aquí. Estamos ahí con esos dos factores que es complicado. la ciudadanía ha derrocado gobiernos en Latinoamérica, ¿no? Por un tema social. Hemos visto el cambio, por ejemplo, hacia una izquierda mucho más radical en muchos países de Latinoamérica, como hay todavía algunas dictaduras. La ciudadanía tiene un poder enorme. Como se suele decir, o sea, es un rebaño hasta que se cabrean. Y cuando se cabrean, evidentemente hay que tener cuidado, ¿no? Basta con ver un poco la historia. Yo sí soy positivo en Bitcoin. Dentro de todas las criptos, sinceramente, creo que es la que tiene mejores fundamentos y la que tiene un histórico para demostrar cómo ha conseguido sobrevivir durante una década a momentos complicados. Me gusta muchísimo el concepto de las finanzas desreguladas, ¿no? El cambio, la evolución que pueda representar, pues que no haya intermediarios como había al uso antes y cómo abaratar esos procesos. Igual que pasó con Internet, cuando nos cargamos muchos intermediarios y empezábamos a comprar de forma más directa, ¿no? y sin fronteras. Esa parte me parece muy, muy interesante, ¿no? Y creo que es la que va a traer consigo pues, cambios en la forma en la que hacemos las cosas. Tardará mucho, digo, sí, bueno, Internet se ha desarrollado durante 2 décadas, ¿no? Y cada vez pues, asumimos que hay cosas nuevas y probablemente tuvo un empujón muy grande con la pandemia en la forma en la que nos comunicamos. Es decir, que hay como crecimientos lineales y luego saltos que se producen en esas situaciones de unicornios, ¿no? Y que de repente dices, uff, y eso acelera muchísimo las cosas, ¿no? Como cuando todos los centros médicos del mundo trabajaban por encontrar una vacuna, ¿no? Y dices, esa es la forma habitual. Digo, no es así como funciona. Pero en determinadas circunstancias ocurre y los resultados son extraordinarios. Yo creo que eso es algo que vamos a vivir durante las próximas décadas y es difícil, igual que era difícil en el año 98, 99, prever dónde iba a llegar Internet. Yo creo que es difícil saber qué papel van a jugar estas nuevas tecnologías, pero sin lugar a dudas creo que va a ser algo asombroso, ¿no? Y
detectar dónde está el valor como inversor, eso va a ser lo más difícil de todo, ¿no? Y probablemente hay que ir haciendo pues diversificación, buscando distintos proyectos, distintas alternativas y luego estar muy pendiente de las circunstancias de mercado. Pero a mí sí, yo sí creo firmemente en el futuro de este tipo de tecnología y de algunas de las criptos que hay ahora mismo. No sé si ha podido ver o escuchar lo que dijo Robert Kiyosaki, que la mejor inversión era comprar latas de atún y que veía Bitcoin a $1.100. Claro, no sabemos la capitulación, la potencial capitulación de los mercados tradicionales, cómo va a afectar a Bitcoin, ya que, pues bueno, las anteriores correcciones de ciclo en Bitcoin más o menos van en sintonía con lo que está haciendo en este momento, tanto por datos en cadena, por análisis técnico, temporalidades, etcétera, pero con una clara diferencia, y es que en las anteriores correcciones de ciclo no esperábamos una capitulación del mercado tradicional, ¿no? Entonces, bueno, en algún que otro vídeo ha comentado que ya hemos visto la capitulación en el mercado de las criptomonedas, pero sin embargo, en la mente creo que no hemos visto, ¿no? Realmente no hemos visto aún la capitulación en el mercado tradicional. ¿Y esto cómo podría afectar al sector de las criptomonedas? Bueno, yo creo que Una Bitcoin, doble capitulación, podríamos no, ver. yo creo que podemos llegar a 10.000 sin ningún problema. 10.000 porque es un 84% desde máximos, que es parecido a las dos correcciones anteriores, con lo cual, si tú crees que el entorno de mercado general, no en criptos general, no ha mostrado la parte fea todavía, que queda mucho daño por vivirse y mucho cambio de sentimiento por ocurrir, creo que eso se va a trasladar a muchos inversores, porque yo creo que en las criptos hay dos tipos de inversores. Yo en mi casa tenemos dos tipos de inversores. Yo que lo veo como algo que es un proyecto a largo plazo donde quiero estar involucrado y gestionando los puntos de entrada y salida, sí quiero mantener siempre una pequeña exposición o cartera, por ejemplo, en Bitcoin. Y luego tengo a dos de mis hijos, ¿no? que también invierten, pero claro, ellos invierten cuando en el año 2021, al calor de la super revalorización de Bitcoin, todos los amigos están ahí metidos y están hablando de ahora Solana, ahora no sé cuántos, ahora es mejor Ethereum que Bitcoin, y venga, Ojalá y oye, cada Wall uno de Street, nosotros tuviéramos un Pablo Gil cerca para cuando llegue ese bueno, no sé momento. yo, en casa el herrero cuchillo de palo, ya sabes cómo va esto. Pero de repente te pasa, bueno, y me acuerdo que hablábamos mucho de los Wall Street Bets y yo era como, no, por favor, no, a ver, pensamos, vamos a usar la cabeza. No, porque ha subido, porque tal, porque hay GameStop, porque AMC, digo, vamos a ver, son compañías que pierden dinero. No, porque, mira, tal, mi amigo me ha dicho. Entonces, ese era el entorno, ¿no? Y cuando empieza la vuelta de Bitcoin, se silencia. Oye, ¿has visto la última de Marvel, la última película? Digo, vaya, ha cambiado de repente el tema ha cambiado, el interés ha cambiado, ¿no? Eh, ese tipo de inversor era el que metía muy poca cantidad porque pensaba que podía multiplicar por 10 o por 100, ¿no? Es como decir, meto 150 a Sí. ver si me da la alegría y me voy de veraneo a un hotel bueno con mi chica. Te digo, vale, genial. Arriesgas poco buscando una recompensa enorme. De esos hay muchísimos y de esos probablemente no van a seguir invertidos. Va a haber un momento en que dirá, lo quito o lo he perdido casi todo, fuera. Y luego están los que pensamos en el proyecto a largo plazo, o los que vemos el valor que genera ese tipo de inversión respecto al dinero fiat, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente aún no la ha sacado del todo. Esa gente va, es decir, la gente que de repente sea consciente de que muchas de sus inversiones van a valer cero. Esa capitulación creo que no la hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a afectar a Bitcoin? Digo, no lo sé. ¿Va a ser un 84, Evidentemente. 85, va a ser un 93 como la del 2011? Digo, no, es muy difícil de ponerle patas. Habrá que vigilarlo, habrá que mirarlo. Ethereum corrigió, creo recordar, de 2017 en adelante, pues un 94. Al final, esa sensación de decir, pierden todo su valor. Digo, no, depende de lo que hagan después de esas correcciones. Si después marcan nuevos máximos, entonces simplemente estás ante un activo ultra volátil. Uh -huh. Y al captar o acercarte a invertir en esos mínimos, pues tiene un premio enorme si lo haces bien, ¿no? Entonces yo creo que vamos por ahí. Hablando de política monetaria, Pablo, porque claro, si nosotros pensamos en movimientos de impulso, sobre todo en el sector de las criptos, ¿no? Yo creo que no lo podríamos contemplar con políticas restrictivas y subidas de tipos de interés. Entonces, al igual que ahora mismo las materias primas están ya descontando una potencial recesión, teniendo en cuenta cómo se están terciando los datos macro en este momento,
¿en qué punto del año, en el último trimestre, primero, no sé, es imposible saberlo, pero ¿en qué momento cree usted que es probable que el mercado empiece a descontar un cambio de política monetaria, lo que se está comentando para el segundo trimestre del año 2023? Mira, el modelo de la Reserva Federal de Atlanta dice que vamos a ver un dato negativo de crecimiento en el segundo trimestre del año. Si fuese así, venimos de menos 1,6 en el primer trimestre, estaríamos en recesión propiamente dicha. No todo el mundo coincide con ese modelo. La Reserva Federal de Nueva York te dice que este año acabamos en recesión. Bank of America sacó un artículo esta mañana ayer por la noche, diciendo que espera recesión este mismo año. Yo creo que si técnicamente entramos en recesión en 2022, en 2023 probablemente no veamos subidas de tipos ya. Con lo cual, entiendo que ahí va a estar el punto de inflexión, ¿no? ¿Y por qué motivo eso, Pablo? Pues porque en el momento en que le pones el titular de estamos en recesión, el consumidor va a cambiar su pauta de consumo drásticamente. Ahora mismo la confianza está en mínimos, como sabes, de las últimas décadas. Pero todavía hay una especie de creencia de, bueno, si pinta todo muy mal, estoy muy desesperado con estos precios, pero sigo tirando de lo que me quedaba de ahorro, sigo tirando del endeudamiento para mantener mi pauta de consumo y eso mantiene la economía viva. Lo que pasa es que ese crédito cada vez es más caro, cada mes que pasa es más caro, la hipoteca cada vez es más cara. Si tú de repente ya te dicen recesión económica, probablemente vas a decir, uff, hay que ya no me voy de vacaciones o Claro. No me compro ese coche. Sí, esto lo hablamos también hace una semana, creo que sacamos un vídeo. Claro, te vuelves más prudente y las empresas evidentemente dejan de invertir en previsión de que las cosas se van a poner más feas. Las previsiones de resultados empiezan a ajustarse a la baja. Cuando eso ocurra, yo creo que lo que va a haber es un parón económico, ¿no? Y se va a poner de manifiesto en datos de golpe. En lugar de forma paulatina, va a ser de golpe. Todo se aceleraría, digamos, un poquito, ¿no? Eso es. De repente, los miedos se convierten en realidad, ¿no? Y a partir de ahí, creo que la inversión de la curva sería muy drástica. Y empezaríamos a trabajar con expectativas de no va a hacer falta subir tipos en 2023 porque con el parón de consumo, parón de inversión, caída de las materias primas como la que estamos registrando, la inflación va a revertir muy rápido. Piensa que la inflación ha sido un producto que se ha generado por varios condicionamientos, ¿no? Uno de ellos es el aumento de la masa monetaria como hemos hecho, los tipos de interés reales están negativos, pero también ha habido por el lado de la oferta un factor crucial, ¿no? Hemos destruido muchísimo tejido productivo a lo largo de la pandemia, luego ha habido cuellos de botella por la lucha de China con el COVID, hemos tenido la guerra que ha provocado subidas muy fuertes en precios de cereales y energía, con lo cual se han juntado un montón de cosas que han desestabilizado el equilibrio entre oferta y demanda y han provocado esta explosión de inflación. Pero de esos factores ya no tienes la política fiscal expansiva, ya no tienes la política monetaria expansiva, ya no está creciendo la masa monetaria, sino que se está reduciendo, se están arreglando los cuellos de botella en China, sí, te queda el tema de la guerra, pero que hay 4 de 5 factores que realmente están volviendo a la normalidad y eso va a hacer que la inflación pues no tenga la misma inercia que ha mostrado durante el último año y medio. Por tanto, yo escribí un artículo que decía, no os preocupéis que para finales de este año ya no estaremos hablando del problema de inflación, estaremos hablando del problema de recesión. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Claro, pero para controlar la recesión entiendo que, y incentivar un poquito el consumo, entiendo que tendrán que cambiar un poquito la política monetaria. Los bancos centrales, no sé si volviendo a tipos de interés al cero, como han hecho a lo largo de la historia, pero claro, ese punto de inflexión yo creo que quizás sea el que marque el inicio, ¿no? O el mercado ya lo empezará a descontar antes, probablemente, pero ese momento sería, yo creo, el inicio de un movimiento de impulso en la renta variable. Pero claro, si finalmente acaban reduciendo tipos de interés. La cuestión, yo creo que la pregunta que me incomoda a mí, que debería incomodar a todo el mundo, es ¿hasta dónde va a bajar la inflación? Es decir, claro, hay 2 temas que son cruciales. Uno es recordar que en los años 80, cuando Estados Unidos registraba inflaciones del 15% o el 14%, los tipos de interés estaban ahí al 10, 11%. Los tipos llegaron al 20% los tipos, ¿no? Porque se querían poner tipos de interés reales, positivos, cosa que ahora mismo no tenemos. Pero
Lo que sí es muy importante es que en aquella época, cuando empezaron drásticamente a subir el coste de financiación, la economía entró en recesión y la inflación bajó con fuerza. Pero tan pronto volvieron a la misma política de estímulo, la inflación se disparó y marcó un pico más alto. Lo cual te hace pensar un poco si el control de la inflación es un control de la ajusto y ya no me tengo que volver a preocupar de ella o no. Y para eso hay que hablar un poco de lo que está ocurriendo desde el plano de la globalización. Hay dos grandes factores que tienden a generar presiones deflacionistas en la economía. Una es la tecnología y esa no va a cambiar, está con nosotros y lleva con nosotros mucho tiempo porque hacemos los procesos más eficientes, con menor coste aparejado y por tanto es deflacionista. La otra parte es la globalización y eso sí que ha cambiado. La globalización básicamente supone que cualquier empresa busca deslocalizar la producción hacia aquellas zonas donde el coste de mano de obra, por ejemplo, es más barato, ¿no? Y lo hemos visto cuando los call centers se hacían en Marruecos o cuando de repente la fabricación se lleva a China o se lleva a la India. Eso ha cambiado desde que comienza la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después se empeora con la pandemia y finalmente tenemos la guerra. Y al final descubres que en ese proceso desde 2018 en adelante, pues pasamos de la premisa es fabricar lo más barato posible porque el margen de beneficio de una compañía es el máximo, a de repente necesito disponer de stock, no me puedo permitir el lujo de no tener producto, ¿no? Aunque me cueste más fabricarlo, quiero tener esa garantía. Y empiezas a ver los movimientos de Apple de traerse parte de la fabricación y el montaje y el ensamblado de los teléfonos a su propio país. Es mucho más barato en China, pero no pueden jugársela. O nosotros queremos los productos sanitarios fabricados en España porque no podemos permitirnos el pasar otra vez por no tener respiradores o no tener mascarillas o no tener EPIs, etcétera. Y alguien te dice, yo quiero los semiconductores en mi propia región, yo quiero que Europa tenga una fábrica de semiconductores que pueda surtir, por ejemplo, a las fábricas de automóviles, porque es ridículo que no podamos fabricar coches porque nos faltan estos componentes. Y eso es un paso atrás, yo le llamo proteccionismo multilateral, ¿no? ¿Por qué proteccionismo? Pues porque de repente te importa más que el precio, la seguridad del producto, y por eso te lo traes a tu frontera o a un país cercano que sea muy amigo tuyo, y es multilateral porque creas bandos. Y lo estamos viendo con la guerra. Dices, vale, ¿qué bando hay? Pues está el bando de la OTAN, es decir, Europa, Unido y Estados Unidos, y luego tienes el apoyo de Japón y de Australia y de Corea del Sur, entre otros. Y luego tienes el bando que sigue comerciando con Rusia, ¿no? Rusia tiene relaciones comerciales con China y con Pakistán y con la India y con Oriente Próximo y tiene con algunos países latinoamericanos, con algunos países africanos. Y dices, vale, pues entonces ya has dividido el mundo. ¿El precio al que vende el petróleo Rusia a sus amigos, entre comillas, es el mismo que al resto? No, por supuesto que no. El suministro de apoyo de gas que hacemos en Europa entre países por si le cortan a Austria y Alemania, no, claro, son condiciones especiales, por supuesto, somos parte de la Unión Europea. El acuerdo con Estados Unidos de mandar gas licuado, digo, sí, claro, pues es partner nuestro, está ayudándonos en la batalla, en este caso, contra Putin. Dices, vale, yo no hablo de bandos buenos y malos, digo que hay bandos simplemente. Entonces, al final, dices, esto es un proteccionismo multilateral que te lleva a qué? A que el coste de las cosas ya no va a ser como era antes. Aumenta el coste de producción. Claro, ¿eso cuánto te permite bajar la inflación? Digo, esa es la gran incógnita. Porque ¿qué pasa si la inflación se estabiliza de forma normal o natural por encima del 2%, 2,5%, 3%? Y dices, bueno, que no puedes tener los tipos a cero. Porque o cambian los objetivos, los bancos, si los objetivos de los bancos centrales es que los tipos estén al 2% a largo plazo y los tipos se estabilizan entre el 2 y el 3, dices, pues entonces el tipo de interés tendrá que ser el que ellos hablan que es el tipo a largo plazo neutral, ¿no? La Fed dice que es un 1,5%, probablemente la BCE hablaría de 1,5%, 2%. Estoy leyendo entre líneas, Pablo, bueno, entre líneas, hilando un poquito de cabos, ¿no? Una potencial estanflación, es decir, es una palabra que ahora mismo pues quizá tampoco se contemple mucho, pero si hablamos con que si pensamos, mejor dicho, en que la inflación no va a remitir al 2% y se va a mantener entre el 4, el 5, el 6% a lo largo de todo lo que resta de año e incluso parte del año 2023,
Claro, la Reserva Federal en ese punto quizá no podría llevar los tipos de interés al 0%. Entonces, mi pregunta es cómo se comportarían o cómo, en teoría, se deberían de comportar los activos tecnológicos en este caso, Bitcoin, por ejemplo, que lo podemos asociar a este tipo de sector. Yo creo que la estanflación es el infierno para un banco central, ¿no? Porque es tenerte maniatado, ¿no? En tus políticas de incentivo, de repente no puedes llevarlas a cabo. Si quieres seguir más o menos la pauta del manual de lo que dice que puedes hacer y no puedes hacer en un entorno de esta inflación, dice si tienes que controlar la inflación no puedes aplicar política monetaria expansiva. Y como Claro. hay recesión económica o poco crecimiento, pues deberías poder hacer política monetaria expansiva. Con lo cual se van a tener que saltar uno de los mandatos, ¿no? ¿A qué van a dar prioridad? ¿A que la inflación remita o a que la economía no se hunda? Y es una pregunta que a la cual no tengo yo ninguna respuesta y lo miro como quien va a ver una película de estas que dice, no, es buenísima y el final te va a sorprender. Te digo, ojo, es interesantísimo. Por primera vez en mucho tiempo, probablemente en 2 décadas, los bancos centrales se enfrentan a un escenario donde la manipulación o intervencionismo del mercado está bajo cuestión, ¿no? Mucha gente se pregunta qué va a ocurrir. Tenemos un nivel de deuda como nunca antes hemos tenido. Yo cuando hablo te planteo esto de hasta dónde va a bajar la inflación, la gente tiene que entender que cuando el mundo tiene 305 billones europeos o trillones estadounidenses de deuda en el mundo, es una cantidad que si pones en Google eso, ves los billetes y te vas a la luna con esos billetes, ¿no? Entonces, en pilas de 100, ¿no? Apilados en billetes de 100. Y dices, bueno, y en términos del tamaño de toda la economía del mundo, es un 355%. Debemos 3,5 veces más de lo que producimos a nivel mundial en términos de bienes y servicios. Y dices, vale, ¿por qué importa? Digo, pues porque cuando tú te endeudas, estás trayendo bienestar futuro al presente. Tú te quieres comprar un Tesla y te quieres comprar una casa de veraneo y quieres comprarle algo, un detallazo a tu chica o a tu chico. Y dices, vale, perfecto. Y empiezas a pedir préstamos. Y dices, ¿qué estás haciendo? Y dices, no tengo el dinero para hacerlo, lo pido prestado y lo consigo hacer en el presente. Digo, vale, ¿a cambio de qué? De tener un compromiso de devolver eso en el futuro. Lo cual te lleva te has traído un bienestar que no podías disfrutar hoy vía préstamo, te lo has traído al momento actual, pero has cargado contra tu futuro unas cargas financieras que te van a drenar consumo futuro porque todo tu salario lo vas a destinar prácticamente a pagar esos préstamos. Entonces, ¿cuánto vas a crecer en el futuro? Digo, no vas a crecer porque no vas a poder consumir, porque todo lo vas a destinar a pagar la deuda y el consumo representa entre un 70 y un 75% del PIB. Con lo cual dices, cuando nos endeudamos de esta forma, la gente tiene que entender que es porque queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Dices, vale, entonces el ejemplo Japón con 266% de deuda sobre el PIB, digo, sí, Japón no crece, Japón cada 3 años tiene una recesión, está a punto de entrar en otra recesión. Con lo cual dices, por eso no crece su economía, porque estamos ultra endeudados. Y por ahí vamos nosotros. En Estados Unidos rozamos ya el 140%, en Europa está en muchos países por encima del 100%, con lo cual dices, ¿qué pasa si la inflación no remite y no puedo seguir jugando este juego? ¿No? De tipos al cero, sigo endeudándome, digo, no, espera. Es una posibilidad. Reglas. Claro, plantéate esta posibilidad. Que el dinero nunca vuelva a ser tan barato como era antes, sino que tenga un precio y tú estás ultra endeudado. ¿Qué le va a pasar a la gente que tiene hipoteca de tipo variable si el BCE hace lo mismo que hace la FED? Que de repente va a descubrir que en lugar de pagar 400 o 500 euros al mes de su hipoteca, igual tiene que pagar 1.000, lo cual drena 500 euros de tu posible consumo que afecta a la economía. Entonces, el entorno futuro, o la preocupación sobre el entorno futuro nace de que todos pensamos que lo que hemos vivido es proyectable a los próximos años. Pero no es cierto, las cosas cambian, de repente cambian. Y yo una de las cosas que más me gusta hacer es estudiar o plantear, ¿y si? ¿No? ¿Y si los tipos no vuelven a estar al cero ya más? ¿Y si la inflación se estabiliza más alta? ¿Y qué hacemos con la deuda? Y eso te lleva a que podría ser un debate totalmente independiente. Va a haber que reestructurar la deuda en el mundo. Digo, sí, va a haber que reestructurarla. ¿Cómo? Digo, no tengo ni idea.
Claro, Hay ese gente sería el endgame, ¿no? El que dicen el final del juego para el dólar. Pero claro, llega un punto que lo que recaudas no es suficiente para pagar la deuda, que es, bueno, es un poquito como estaba Japón, ¿no? el problema de cuando tú reseteas la deuda o de alguna manera intentas condonar esa deuda es que hay tomadores y o sea, hay deudores y hay acreedores, ¿no? Por ejemplo, Claro, si Japón tiene deuda estadounidense, y yo siempre digo, ¿qué le vas a decir a China? ¿No te devuelvo tu dinero? Porque hay mucha gente que me dice, no, porque eso tarde o temprano lo que haremos es que netearemos. Digo, no, no, ¿cómo netear? Es que la deuda pero en el claro, la mundo. deuda es un activo al final, está Claro, comprado ¿tú sabes por... cuántos planes de pensiones hay que están Efectivamente. invertidos en deuda? Estructuralmente. Además, por ley, tienen una parte que tiene que estar en deuda. ¿Tú te imaginas hacer un write-off de eso y decir, esto ya no lo tienes? Lo que pasa con el futuro de las pensiones de la gente. O con compañías que lo tienen como un activo. Es decir, no se puede hacer eso. De hecho, los países que han hecho default de su deuda son los que han vivido las peores crisis. En Argentina, lo hemos vivido en Grecia, lo hemos vivido en Venezuela, en Zimbabue. Y dices, no, o sea, hacer un default de la deuda y pretender que todo siga igual. Digo, bueno, nos hemos vuelto locos. Pero es algo que va a haber que hablar. Claro, ¿Cómo claro, se claro, baja? claro. Pablo, hay que comprar Bitcoin. Porque ahora, en este canal no somos fanáticos, ¿no? Sí que evidentemente creemos en la tecnología y en su potencial a futuro, pero cuanta más información recibo, gracias a personas como usted, por cierto, más seguro estoy dentro de la inseguridad que te da la incertidumbre, ¿verdad? Nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana, que va a haber un momento clave en el cual, bueno, ese gatillo psicológico que estamos hablando, porque es que no hay, bueno, yo no encuentro solución, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el cual ya estamos pagando de 12 meses que trabajamos prácticamente 7 u 8 si contamos impuestos directos e indirectos para pagar al Estado. Y esto no tiene pinta de revertir. Entonces, no sé en qué momento nos vamos a empezar a cuestionar ya un poquito la prosperidad nuestra y de nuestra familia, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho que las crisis sociales nacen cuando ya no puedes dar de comer a tus seres queridos, ¿no? Tú puedes aguantar injusticias, pero cuando cuando te tocan la piel sensible de tu entorno, entonces tu respuesta cambia, ¿no? Empiezas a ser, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esas frases de hasta aquí hemos llegado, esto ya sí que no lo voy a tolerar. Eh, y para mí el modelo económico que hemos implementado es fallido, ¿no? Y yo creo que el capitalismo es el mejor modelo económico, pero es que lo hemos institucionalizado. El corporativismo controla todo, la manipulación de las cosas que hacemos y cómo las hacemos ha llegado a unos grados increíbles, la politización de los sistemas. Um, Creo que no se parece nada al capitalismo que teníamos hace unas décadas al capitalismo actual, ¿no? Eh, Creo que va a haber una situación social muy dura, sí, creo que probablemente va a haber gente que va a salir a la calle a quejarse de forma muy agria. Lo vimos hace unos meses con los camioneros, pero creo que va a ser cada vez algo más generalizado. Creo que van a cambiar muchos gobiernos a raíz de estas crisis. Y la pregunta de si es Bitcoin es la alternativa, ¿no? Yo siempre he confiado en que la alternativa no se basa en un activo, se basa en una buena diversificación. Yo, por ejemplo, invertía en inmobiliario hace 2 años porque creo que el activo real te defiende mucho contra esas presiones inflacionistas. Tengo una parte en oro, tengo una parte en cripto. Al final dices, bueno, todos los huevos a la misma cesta nunca ha sido una decisión de inversión correcta, ¿no? A la gente que está en el mundo cripto, yo le diría, en primer lugar, no lo tratéis todo con el mismo nombre. ¿No? Aquí hay un gran nombre y muchos apellidos. ¿no? Yo creo que Bitcoin es el gran Uh -huh. nombre. Y luego hay un montón de cosas que hay que analizar en detalle y con mucho cuidado. Y no hablo solamente de otros altcoins o lo que ha pasado. Has nombrado antes, no te he contestado, pero merece la pena que lo haga respecto a US Terra o Uh UST. -huh. ¿no? A ver, los stablecoins como concepto son los PEGs que antiguamente y todavía se hacen en algunos sitios que se hacían al dólar. O sea, cuando de repente las divisas asiáticas, el baht tailandés dice, no, yo tengo un PEG al dólar, ya, pero tu economía no es como la de Estados Unidos. No, pero da igual, se mueven en paralelo. Eh, hay una equivalencia. Explota la cara, claro. Y dices, ¿por qué? Y dices, pues porque
porque estás forzando una paridad. Ya, pero es que tengo un colateral. Digo, ya, pues, ¿cómo es la calidad de ese colateral? ¿Y cuánto vale ese colateral? Dices, bueno, no, es con un algoritmo. Digo, entonces apaga y vámonos. Entonces sí que vas a morirte. No, tengo replicado con deuda estadounidense y bitcoins y un montón de cosas en 3-1, activo real que respalda el valor. Digo, vale, pero piensa que ese activo real va a cambiar de valor también, con lo cual estás jugando un juego muy peligroso, ¿no? Y es un juego que a lo largo de la historia no ha funcionado nunca. Estos specs tarde o temprano han saltado todos por los aires. Entonces, hay productos que, en mi opinión, la gente a lo mejor adquiere con la confianza de que son más seguros, que yo los veo y digo, pero míralo, si no ha funcionado anteriormente. Los NFTs, ¿no? Hay un mundo ahí. Dices, vale, ¿es o no es una forma de guardar valor? Digo, pues habrá cosas que a lo mejor sí tengan más valor dentro de 10 años y habrá cosas que no tengan ningún valor en absoluto. Evidentemente. Entonces, hay que discriminar, ¿no? Es como decir, la bolsa, bueno, espera, ¿la bolsa de dónde? ¿La bolsa de Israel, la de Sudáfrica o la de Estados Unidos? Es que hablar de la bolsa siempre sube. Digo, pues en Japón desde el año 89 no han vuelto nunca máximos. Ha pasado 30 y tantos años, ¿eh? Y todavía están esperando y aún le queda. Y desde ya, Europa, digo, pues el Eurostock 600 está ahora mismo a los mismos precios que en 1999, un poquito por debajo, creo. Ha pasado 20 años, o 23 años. Dices, ya, pero el Nasdaq, digo, sí, el Nasdaq sí. China lleva 20 años sin hacer máximos históricos. Entonces, el concepto, la gente lo universaliza porque es más sencillo, porque da menos trabajo. Pero yo te podría decir, díselo a alguien que esté invertido en Santander o en Telefónica. Y dirá, bueno, ya, claro, pues eso es un valor. Digo, ya, bueno, pues es un valor, pero era uno de los grandes valores, ¿no? Y mira dónde está y mira cómo va, lo que valía antes. Tendemos a simplificar las cosas demasiado y porque no queremos hacer el esfuerzo. En el mundo cripto pasa igual. Yo creo que hay que dejar de verlo como el universo cripto y hay que arremangarse, bajarse y decir, bueno, hablemos con cada altcoin, cada moneda tiene su historia, tiene detrás su argumento, hay que analizar cuáles tienen futuro y cuáles no, o al menos intentar hacerlo. Totalmente de acuerdo, Pablo. De hecho, siempre comentamos que la gran parte de nuestro capital del mundo cripto debería estar en activo más seguro, que en este caso es Bitcoin, y a partir de aquí, pues con un porcentaje marginal, podemos especular en ciertas altcoins, sobre todo a medio plazo, ¿no? Pero bueno, muy buen apunte. Vamos a ir acabando ya, Pablo, que no le quiero quitar mucho más tiempo. Antes me gustaría realizarle unas preguntitas que han quedado pendientes de los seguidores. Algunas ya las ha respondido, sobre todo, pues por ejemplo, la de si sigue montado con el 50% de Bitcoin, ha comentado anteriormente que sí. Víctor nos comentaba por qué los movimientos cripto están liderando las bajadas en la bolsa, lo mencionó en un vídeo, y si en consonancia con esto cree que haremos suelo en cripto antes que en las bolsas. En el COVID sucedió así y en el año 2018 con la última caída de las bolsas también, pero claro, en este momento es certidumbre. Yo creo que sí, yo creo que las criptos van por delante, probablemente porque la bolsa tiene... es como el perro de Pavlov, ¿no? Llevamos tanto tiempo acostumbrados a salivar ante cada problema que surge, miramos a nuestro lado y decimos, el Banco Central viene al rescate, ¿no? Y se ha creado esa política y ese modo de actuación durante 12 años o 13 años repetitivos, ¿no? En el que cada vez que el mercado caía, tú mirabas, venía el Banco Central al rescate y al cabo de unos meses estabas haciendo nuevos máximos. Eso lo llevamos como grabado en vena, ¿no? En las criptos eso no ocurre, no hay duda de ningún tipo. Entonces yo creo que la desesperación entre los inversores del mercado cripto llega mucho antes y de forma más intensa porque es un mercado más ilíquido y probablemente porque hay mucho menos desconocimiento, con lo cual quiere decir que hay mucho especulador frente a inversor y por eso tiene esa sensibilidad mayor y lidera. Con lo cual no me extrañaría que sí, que primero llegue ese suelo en aquellas criptos que hemos dicho que son más estables como Bitcoin y después llegue la bolsa, ¿no? Perfecto. No, Pablo, le comentaba que también ha hablado mucho usted en su canal sobre ese disparo del VIX que nos podría identificar esas zonas de mínimos, ¿no? En torno, que pase de 45 puntos en este caso. La siguiente pregunta va también en consonancia a esto y está un poquito también relacionada con la anterior. Si estuviéramos en recesión técnica,
como hemos comentado, que comentaba el Banco Central de Atlanta, el GDP Now, es posible que se acabe adelantando este tipo de movimientos de claudicación que lleve al VIX por encima de los 45 puntos. Y si fuera así, ¿en qué trimestre usted cree dentro de nadie tiene una bola de cristal, pero cree que será este año? ¿Y en qué trimestre es más probable que acabe sucediendo? Lo que puedo decir es que espero que agosto y septiembre sean meses muy malos, ¿no? ¿Por qué? Pues Vale. porque son meses más ilíquidos, porque estacionalmente son meses complicados, donde se han solido producir. La estadística te dice que es donde se suelen producir los movimientos más negativos en el mercado. Tal vez si vemos ahora subidas fuertes en el mes de julio, no vas a tener nada nuevo hasta septiembre, con lo cual te quedas un poco con la sensación de publicación de resultados, donde yo espero que también se vea el daño de estos costes de producción tan altos, haya que hacer ajustes a la baja. Me da la sensación de que vamos a tener un veranito caliente. Y la pregunta de dónde va a encontrarse el suelo, yo no lo sé. Yo siempre digo lo mismo. La única forma es ir mirándolo de forma dinámica. Acertar con que no hay que estar, creo que ya es acertar muchísimo, ¿no? No estar invertido en un activo o estar vendido en un activo. Pretender saber hasta cuándo es algo dinámico. La situación va cambiando. Sí, yo siempre digo que las grandes recesiones hay una parte que puedes intuir, que puedes pronosticar de alguna forma porque conoces ciertos parámetros que te llevan a la conclusión de esto pinta mal, esto no va a haber que lo arregle, pero luego hay otra parte que siempre aparece en cualquier recesión profunda y es los muertos, como yo digo, que hay guardados en el armario, ¿no? ¿Os acordáis 2008 cuando todos tenemos conscientes del problema que había de la vivienda, lo cara que estaba, Y la de repente valoración quiebra del Lehman, ¿no? Claro, y de repente quiebran los bancos y entras en un mundo que explota por los aires, que pone en tela de juicio el funcionamiento del mercado monetario, que incluso te planteas la viabilidad de un modelo fiat donde la cantidad de dinero real creada es infinitamente menor que la que tenemos contablemente registrada en nuestras cuentas bancarias. O sea, de repente es como, vaya, esto sí que no lo tenía en el radar screen, ¿no? Pasó también en 2002, ¿no? Cuando muchas compañías de las que formaban el Nasdaq empezaban a quebrar, ¿no? Y dices, oye, pero ¿esto cómo puede ser? Yo no sé qué va a ocurrir ahora. Se me ocurren, evidentemente, cosas. Puedo decirte, pues mira, en China tienen un problema con el mercado inmobiliario de 3 pares de narices y ya ha habido 30 inmobiliarias que han hecho default. Teniendo en cuenta el endeudamiento de las entidades locales del gobierno chino que respaldan a estas compañías y luego el colateral, cómo estaba revalorizado en determinados sitios, como por ejemplo los bancos, a saber si no puede haber una crisis de crédito en China, lo cual sería grave de narices. Como un ejemplo, ¿no? Entonces te digo, hemos visto solo la primera reacción pensando dónde estábamos en 2019. La bolsa americana está volviendo a antes de la pandemia. O sea, es que hemos caído, sí, un 20 y algo, pero es muy poco realmente, ¿no? Sí, Después claro. de lo que... Si lo ponemos en contexto a la subida previa, pues Claro, realmente tampoco es algo. Claro, y hay muchas personas que ahora mismo, Pablo, a pesar de este contexto de mercado, se encuentran 100% expuestas. Conozco a totalmente. personas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo, entendiendo que no es consejo de inversión, por supuesto, si fuera un amigo suyo, ¿qué le diría a esas personas? Claro, teniendo en cuenta que ya hemos retrocedido un 70 y tantos. En Bitcoin, por ejemplo, la bolsa ha caído también otro tanto, pero faltan todos estos acontecimientos por delante, ¿no? En el mercado. Uh, yo normalmente lo que les suelo decir es aprovecha los rebotes para vender o para reducir exposición o para cubrir tu cartera, ¿no? Porque lo peor no lo hemos visto, en mi opinión. Y claro, las decisiones binarias tienen mucho riesgo. Yo las tomo porque después de 35 o 36 años en la industria, pues me siento cómodo, ¿no? Lo llevo haciendo muchísimo tiempo y para mí es el día a día, ¿no? Pero entiendo que decir, pues estoy cero invertido, estoy al 100% invertido, no es la decisión más correcta. La correcta es decir, bueno, pues si reduzco a la mitad mi posicionamiento y el mercado cae, tengo, digamos, munición seca que luego puedo utilizar para invertir en cotas más bajas, es lo que he hecho yo, por ejemplo, con Bitcoin, y dices, bueno, pues mira, saqué un beneficio, está fenomenal, eso lo puedo utilizar luego a lo mejor para comprar en 10.000 o en ese entorno, y no veo la caída como un castigo, sino que lo veo como una oportunidad de inversión, pero para eso tienes que haber liberado parte de tu efectivo arriba, ¿no? Claro. O los máximos. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, simplemente diversifica y en los rebotes reduce riesgo porque probablemente vas a tener oportunidades mejores de compra abajo.
Y para finalizar, Pablo, disculpe, recientemente ha salido una pregunta también sobre la situación de España. Pero claro, estamos en una situación un poquito delicada. No sé hasta qué punto es viable la sostenibilidad como propio país con los dirigentes que tenemos hoy en día, da igual de un color o de otro, ¿no? Entonces, hay cierta preocupación por el dinero que se tiene en los bancos. No sé si esto debería de preocuparnos o no. En el Siempre medio que plazo, llega una evidentemente. situación de crisis, yo cuando gestionaba mi fondo en 2011, la conversación con los clientes es mejor llevar el dinero a Suiza o llevarlo a Irlanda? ¿Cuánto te cobran? Sí, es el día a día. Y se hablará mucho más de esto a medida que la crisis se vea más evidente. Yo creo que los políticos, no aquí en todos sitios, pues carecen de nivel. Es muy triste decir esto, pero la verdad es que miro eh, y pienso, madre mía, o sea, veo algunos ministros o ministras y me parecen de patio de colegio, te lo digo con la mano. O sea, a veces que digo, pero esta gente, o sea, son, para mí, cuando les oigo hablar, son unos niñatos, o sea, unos niñatos con un desconocimiento absoluto, que ocupan puestos ministeriales para los que no están preparados, evidentemente, no saben de lo que hablan, y pienso, jolín, ¿qué quieres? Digo, yo quiero un tío que tenga 50 y tantos años, que lleve toda la vida batiéndose el cobre en ese tipo de entornos, que sepa de lo que habla y que transmita confianza, y que cuando vaya a negociar a Europa o cuando vaya a negociar a los grandes entornos internacionales, sea un tío con mucho peso, ¿no? Que nos Y no sea represente, solo... digamos, ¿no? Sí, y que de alguna manera dices, bueno, hombre, es como si dices, ¿qué quieres en las Fuerzas Armadas? ¿Un general de 27? Digo, no quiero un general de 27 años. Claro, quiero un general que tenga 60, que haya estado en batallas, curtido, que haya dirigido primero pues unidades pequeñas y luego grandes unidades. Un tío que se ha formado, porque va a tener que tomar decisiones tremendamente relevantes. Y necesito que esté formado. Bueno, los políticos no es así. Los políticos ahí lo ves, ¿no? Y dices, a veces sacan la foto y a veces dices, pues parece de partido de colegio. Y da igual que estemos hablando de partidos de izquierdas que partidos de derechas, ¿no? Hay veces que dices, está muy bien la sangre nueva, está muy bien que la juventud tenga una opinión, digo, pero el capitán del barco quiero que sea un tío que tenga galones, ¿vale? No digo que No es no así. valga ni joven, pero tiene que tener galones y no los veo, no los veo en general, ¿no? Mira, Boris Johnson, ¿no? Se puede tener políticos todavía con una capacidad de hacer las cosas peor de las que tenemos nosotros. Pablo, ha sido un auténtico placer que se haya pasado por aquí. La verdad que se le agradezco muchísimo. Llevo muchos meses detrás de usted, por fin lo he conseguido. Comentábamos al principio que al final hay que ser persistente en algo, ¿no? Le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad. Perdone por los nervios, antes le he llamado hasta Paco, así que ya se puede imaginar. No pasa nada. Y eso que lo escucho todos los días, ¿eh, Pablo? Si volvemos a hablar, no te voy a permitir que me llames de usted, por cierto. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por pasarse por aquí, muchísimas gracias por toda la información que ha arrojado y su punto de vista, y nada, esperemos que en un futuro volvernos a ver, y le agradezco de nuevo que se haya pasado por aquí. Gracias. Carlos, y me alegro que difundas información valiosa en el mundo cripto y no por ahí que se ve mucha gente pues haciendo de vendehumos, ¿no? Y pensando que esto Ostras, es la... vaya lago me acaba de echar, Pablo. Yo ya me voy a dormir ahora. Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chao.